Doctors i doctores, cobriu-vos, senyores i senyors, prengueu seient. S'obre la sessió del solemne acte d'investidura del professor doctor Juan Pascual Leone com a doctor honoris causa per la Universitat de València. La il·lustríssima senyora secretària general llegirà l'acte de nomenament com a doctor honoris causa del professor doctor Juan Pascual Leone. Bon dia a totes i tots, moltes gràcies. Acte de nomenament de doctor honoris causa a favor del professor doctor Juan Pascual Leone. A la ciutat de València, a les 9 hores del dia 29 de setembre de 2022, a la sala de juntes del rectorat de la Universitat de València, sota la presidència de l'excel·lentíssima senyora rectora magnífica Maria Vicenta Mestre Escrivà. Es constitueix el Consell de Govern per deliberar i decidir, entre d'altres, el punt de l'ordre del dia que motiva aquesta acta. El Consell de Govern té coneixença de la proposta de nomenament de doctor honoris causa a favor del professor doctor Juan Pascual Leone, formulada per la Junta de la Facultat de Psicologia i Logopèdia, amb les adhesions dels consells dels departaments de Psicologia Bàsica, de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, de Psicologia Social i de Personalitat, avaluació i tractaments psicològics, a més de diverses personalitats i institucions, com l'Acadèmia de Psicologia d'Espanya i l'Associació Científica de Psicologia i Educació, i compta amb l'informe preceptiu del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat. Després d'una exposició detallada de rellevants mèrits acadèmics i científics que concorren en la persona del doctor Juan Pascual Leone, valencià i egressat en Medicina per la Universitat de València, que va conèixer de primera mà, com a deixeble de Piaget, la teoria del desenvolupament cognitiu en la qual ha basat tota la seva obra, cal destacar que és una referència mundial en els estudis de les capacitats cognitives i, en concret, va ser el primer en quantificar la capacitat en atenció mental. Els seus mèrits al·ludeixen a l'excel·lència de les seues contribucions al coneixement científic a nivell de models explicatius i metodologies. Autor de nombroses publicacions científiques fins al punt que un dels seus articles, publicat en 1970, figura dins dels 500 treballs més citats en el camp de la psicologia. La seva obra és coneguda internacionalment i ha estat com a professor invitat en universitats d'Europa, Àfrica, Amèrica del Sud i Estats Units, i és doctor honoris causa en psicologia per la Universitat de Xipre. Per tant, el Consell de Govern, tot atenent les raons exposades, acordà nomenar-lo doctor honoris causa per la Universitat de València. Així mateix, va acordar que la solemnitat acadèmica de la investidura d'aquest grau honorífic tinga lloc en el seu dia, d'acord amb el cerimonial que disposa el tradicional protocol d'aquesta universitat. La qual cosa, tot complint l'acord pres i perquè així coste, es consigna en la present acta, que, amb el vistiplau de la rectora i com a secretària general i fedatària de la universitat, estenc i signe per triplicat a València el 4 de maig de 2023. Moltes gràcies. A continuació, la comissió de senyores doctores i doctors designada a l'efecte acompanyarà al doctor Juan Pascual Leone.
La catedràtica en Psicologia Bàsica, doctora María Ángeles Cerezo Jiménez, té la paraula per presentar al doctor Juan Pascual Leone. Per favor. Excelentísima y magnífica señora rectora de la Universidad de Valencia, autoridades académicas, miembros de la comunidad universitaria, querido profesor Pascual Leone, queridos compañeros y colegas, señoras y señores. Deseo iniciar mi intervención expresando mi agradecimiento y mi satisfacción de estar aquí con ocasión de este acto por el que esta institución, 5 veces centenaria, otorga el doctorado honoris causa al profesor don Juan Pascual Leone. En primer lugar, mi agradecimiento a la profesora María Vicenta Mestre, nuestra rectora, por haber aceptado la propuesta de la comisión de doctorado, a mis colegas del Departamento de Psicología, de la Facultad de Psicología y Logopedia, a su decano como ilustrísimo representante de la misma, doctor Antonio Ferrer, por su unánime apoyo a la mencionada propuesta. Y también quiero agradecer al doctor Francisco Alcantú su entusiasmo e implicación en la misma por haber sido muy motivador para quien les habla. En segundo lugar, agradezco el honor de haber recibido el encargo de la institución de realizar esta laudatio para presentar al profesor Juan Pascual Leone, lo que me produce una honda satisfacción. La figura del profesor Pascual Leone en el campo del conocimiento científico en general tiene proporciones difícilmente apresables por la amplitud de su continuado y creativo esfuerzo en profundizar en la explicación del funcionamiento de la mente humana. Es un verdadero reto sintetizar el caleidoscópico paisaje intelectual que resulta de su producción, el cómo ha ido resolviendo los problemas científicos, las preguntas que se ha ido planteando a lo largo de 6 décadas, y todo ello manteniendo en el centro al protagonista con su particular urdimbre intelectual. Desde el esfuerzo y cariño que he puesto en la empresa, espero que facilite el cumplimiento del ambicioso objetivo. Pascual Leone se doctoró en Psicología en la Universidad de Ginebra con Jean Piaget en 1969. Su periplo formativo en nuestro país incluye su licenciatura en Medicina en la Universidad de Valencia con 24 años y su posterior especialidad en Psiquiatría y Neurología en la Universidad de Valladolid. Tras haber simultaneado en Valencia su actividad de ayudante de Psiquiatría Clínica en el Hospital Psiquiátrico Padre Jofre, con la Unidad Psicosomática y de Medicina Interna de la Clínica de la Fuerza Aérea. En su viaje intelectual, buscando satisfacer su curiosidad por la mente humana, se diploma en Psicología Experimental del Desarrollo en el Instituto Rousseau, en Suiza, en 1963, y obtiene el máster en Psicología en 1964 en la Universidad de Ginebra, donde ya formaba parte del grupo de Jean Piaget. Su actividad académica se inició en la Universidad de British Columbia, Vancouver, para continuar en la York University en Toronto, Canadá, en el Departamento de Psicología, donde fundó el Developmental Processes Laboratory, que se convirtió en referente mundial de formación en investigación por varias generaciones. Actualmente, el doctor Pascual Leone es profesor emérito de la York University, Senior Scholar, y codirige el laboratorio con la doctora Janice Johnson. Ciertamente, vista en toda su panorámica, su formación académica en lo físico y en lo psíquico lo situó en una atalaya privilegiada para abordar lo que siempre ha guiado su interés, las conexiones y relaciones entre el cerebro y el desarrollo mental, lo cual encuentra un espacio particular para su investigación en la infancia del ser humano. La panorámica obligadamente sintética de los logros del profesor Pascual Leone dibuja un paisaje intelectualmente rico y complejo, como he adelantado. Lo que subyace a toda su obra es una profunda comprensión de los procesos psicológicos como dinámicos.
a los que hay que acudir equipado con herramientas apropiadas de análisis y estudio. En esa comprensión es innovador, pero indispensable, adoptar una perspectiva que no es la del observador, sino metasubjetiva, desde dentro, que promueve una nueva forma constructivista dialéctica de investigación empírica y que aporta una explicación del proceso causal. Me permitirán que me detenga aquí sobre los conceptos constructivista y dialéctico, por lo centrales que son para comprender el universo de la contribución de Pascual Leone. Y además que lo haga con dos ilustraciones procedentes de la obra Working Mind, con la licencia de sus autores Pascual Leone y Johnson. La primera ilustra el eje de la perspectiva pascualeoniana y hace referencia a su sugerente interpretación basada en Feyerabend sobre todo lo que llevó a Copérnico a proponer el heliocentrismo. La intuición de Copérnico fue un giro hacia el pensamiento constructivista dialéctico, frente a Ptolomeo, que usaba la perspectiva del observador y de las apariencias sensoriales, por las que el Sol y las estrellas se mueven con nosotros. Copérnico se situó dentro del propio cosmos, en una posición metasubjetiva, y experimentó la dinámica objeto-interacción y la actividad de este cosmos desde su interior. Así que, racionalmente, en contra de las apariencias sensoriales, el Sol como eje de rotación en nuestro sistema proporcionaba una solución más simple para las interrelaciones empíricamente observadas. Por tanto, el giro metasubjetivo promovió una nueva forma de hacer ciencia, focalizada desde dentro, en las dinámicas entre las restricciones internas y las resistencias externas de la naturaleza, como una totalidad funcional. La segunda ilustración abunda en la faceta dialéctica y el sentido de lo dinámico. Pascual Leone reconoce afinidad epistemológica de su constructivismo evolutivo con las actuales teorías de campo dinámicas y las teorías de sistemas dinámicos. En efecto, Leonardo da Vinci proporciona un ejemplo precioso que ilustra las características esenciales de los sistemas dialécticos, que son los precursores cualitativos de los sistemas dinámicos, en los que la interacción dinámica entre dos o más factores causales del proceso en competencia o contradicción mutua se complementan funcionalmente para codeterminar los resultados. Así, Da Vinci, reflexionando sobre el arco, hito del ingenio arquitectónico desde la época romana, dijo: un arco no es otra cosa que una fuerza causada por dos debilidades. Como una soporta la caída de la otra, las dos debilidades se convierten en una sola fuerza. Descrito así, un arco ilustra un sistema dialéctico mínimo constituido por dos subsistemas. Cada segmento, debido a la gravedad, ejemplifica un constituyente dinámico de esta totalidad funcional, cuyo resultado normal es la caída. Sin embargo, los dos segmentos se oponen, están en contradicción y cada uno regula adaptativamente el efecto del otro. Así que juntos provocan un nuevo resultado o invariante, la estabilidad del arco. Esta forma de pensar puede ayudar a explicar los conflictos y la competencia entre los constituyentes y, por tanto, la emergencia de resultados verdaderamente novedosos. En la psicología del desarrollo, hoy se incluye en todos los libros de texto de las universidades el movimiento neo-piagetiano, que es constructivista, metasubjetivo y dialéctico. Su fundador y líder está hoy aquí, es el profesor Juan Pascual Leone. Su línea de trabajo y sus hallazgos han guiado a muchos investigadores que con sus estudios han establecido ese movimiento tan fructífero de una nueva investigación teórica y empírica sobre las relaciones entre el procesamiento de la información y el desarrollo cognitivo. En efecto, el liderazgo se demuestra con los miles de citas a sus trabajos, más de 10.000, que le otorga un peso en la comunidad científica, reflejado en un extraordinario índice H de 52, atendiendo a su productividad y al impacto de esta. Su trabajo fundacional, en Mathematical Model for the Transition Rule in Piaget's Developmental Stages, en 1970, en Acta Psicológica, se encuentra entre los 500 artículos más citados en el campo de la psicología. En este trabajo, Pascual Leone propuso un modelo matemático de atención mental endógena que explica cómo y cuándo se desarrollan las capacidades cognitivas humanas.
Este trabajo convierte a su autor en el primer investigador que formuló el modelo que cuantifica la capacidad de atención mental, uniendo teorías del desarrollo cognitivo y del procesamiento de la información. Pascual Leone propuso que la progresión a través de las etapas de desarrollo descritas por Piaget se debía al aumento en el poder de la capacidad de atención mental del niño, característica cuantificable de cada estadio de desarrollo. Esto determinó la memoria de trabajo como factor causal subyacente tanto del cambio evolutivo como de las diferencias individuales infantiles. Los hallazgos empíricos y el marco teórico de Pascual Leone mostraron que durante la edad escolar la capacidad de atención se incrementa en 1 unidad cada 2 años. Esta aportación tan singular se acompaña de otra contribución relacionada y no menos sobresaliente, un método de análisis de tareas para cuantificar la atención mental y su demanda en las tareas cognitivas. El método se modela desde la perspectiva interna metasubjetiva y no desde la descripción externa. Este método puede predecir la edad a la que un participante puede completar una determinada tarea con éxito y ha mostrado evidencia transcultural con claras implicaciones en la práctica educativa y en la investigación en neurociencia. Congruente con un espíritu que desde el análisis sigue con disciplina intelectual rigurosa hasta donde le lleven los datos, el profesor Pascual Leone se ha anticipado a su tiempo con su visión y sus contribuciones. Por ejemplo, en los años 80, el mapeado de su teoría sobre los procesos cerebrales contribuyó aún más al desarrollo cognitivo humano, al proponer un modelo de asimetrías hemisféricas basado en la distinción entre procesos cognitivos esforzados versus automáticos. Este fue el precursor de los puntos de vista actuales sobre las diferencias funcionales hemisféricas. Desde su trabajo sobre la psicología del desarrollo en los 90, puso el foco en la adultez y el envejecimiento. Ha propuesto un modelo para las etapas adultas de abstracción, basado en sus ideas innovadoras de las habilidades cognitivas en el envejecimiento, que presenta un análisis cognitivo de estos procesos y del surgimiento de la sabiduría. Su investigación reciente aborda temas de medición, superdotación cognitiva y función ejecutiva y neurociencia. En particular, la conexión que creativamente establece entre cerebro y conciencia sugiere desarrollos muy relevantes en la investigación interdisciplinar actual. La obra publicada en 2021 por MIT Press, The Working Mind, Meaning and Mental Attention in Human Development, junto a la profesora Janice Johnson, presenta una teoría causal organísmica que explica la memoria de trabajo y la función ejecutiva en su desarrollo. Esta magnus opus sintetiza el trabajo de su carrera investigadora de 50 años en la teoría de los operadores constructivos y los hallazgos empíricos que la sustentan. Una síntesis que se expresa en su primer capítulo de este modo. Este libro ofrece en forma de ensayo científico una teoría modelo general metasubjetiva de los procesos neuropsicológicos. Esta teoría es dialéctico-constructivista en su epistemología y neopiagetiana en su origen. El enfoque de la teoría es evolutivo, explica cómo y por qué la capacidad de la mente operativa para enfrentarse a situaciones realmente novedosas aumenta con la edad, delimitando etapas. Para ello utiliza constructos que son manifestaciones funcionales constantes del cerebro en funcionamiento. La obra ha sido calificada por el profesor Zlazo del Institute of Child Development de la Universidad de Minnesota como una obra que, cito textualmente, pronto se considerará un hito en la historia del campo junto con los influyentes trabajos de Luria, Piaget y Baldwin. La obra de Pascual Leone es conocida internacionalmente, ha sido profesor invitado en universidades de los 5 continentes, ha sido honrada con reconocimientos como ser miembro de honor de la Academia de Psicología de España, miembro de la Asociación de Ciencias Psicológicas o doctor honoris causa en Psicología por la Universidad de Chipre. A lo largo de su carrera ha influido o asesorado el trabajo de muchos psicólogos del desarrollo cognitivo de renombre, entre otros Olivier Houdet, Robbie Case, Annick de Ribaupierre, Sergio Borra y Andreas Demetriou. Su investigación ha influido en las direcciones actuales de la investigación de la memoria de trabajo, ejemplificada en Nelson Cowan y Rendell Engel, y en la creciente tendencia a usar el análisis de procesos tarea como herramienta para la investigación en psicoterapia, como se ilustra en la terapia centrada en la emoción de Leslie Greenberg y Antonio Pascual Leone. Con María Arsalidó continúa investigando las bases cerebrales del crecimiento de la capacidad de atención mental.
En definitiva, lo presentado hasta ahora aquí encapsula tres facetas esenciales: la excelencia e innovación de sus contribuciones al conocimiento científico a nivel de modelos explicativos y metodologías, la influencia ejercida hasta hoy sobre eminentes investigadores e investigadoras del movimiento neopiagetiano en la psicología del desarrollo y la aplicación de sus contribuciones a la educación y a la clínica. Iniciaba mi intervención expresando mi profunda satisfacción por participar en este acto. Permítanme añadir una pequeña nota personal al respecto. En el año 2019, cuando fui invitada como visiting professor por la doctora Pepler a la York University en Toronto, acepté con gran interés porque me daba también la oportunidad de encontrarme con el profesor Pascual Leone. Las horas de fructíferas conversaciones sobre sus modelos y sobre el manuscrito del libro que estaba preparando con su colega y compañera de vida, la doctora Janice Johnson, del que me otorgó el privilegio de revisar algunos capítulos, me revelaron el carácter de una persona entrañable, apasionada por el conocimiento y muy cercana en el trato. Alguien que, como otros científicos españoles afincados fuera de nuestras fronteras, guarda una profunda añoranza por su país y por Valencia. Volví de Canadá, el contacto continuó, nos llegó la pandemia y de forma recurrente, en aquel tiempo tan extraño, me venía a la mente la imagen de cuando en su día, como todos los nuevos doctores, recibí, en mi caso en San Bernardo, en la Complutense de Madrid, el libro de la ciencia que debía cultivar y difundir y acrecentar, y a cuyo fiel cumplimiento llevo dedicando toda mi vida. En este libro de ciencia se incluía también un compromiso que decía: sea para vosotros significación de que, por grande que sea vuestro ingenio, debéis rendir referencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Este acto es una realización especial para mí del compromiso adquirido. Mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes ejercen la maestría y nos preceden en el saber de un modo tan sobresaliente como lo hace el profesor Pascual Leone. El hoy eminente profesor Pascual Leone salió un día de su querida ciudad de Valencia, habiéndose formado en las aulas de medicina de nuestra centenaria institución, llevando consigo la impronta de su alma mater, la misma que hoy le distingue con el doctorado honoris causa. Ha sido un privilegio haber expuesto las razones que justifican que el profesor Juan Pascual Leone sea presentado a título de honor al claustro de doctores de nuestra Universidad de Valencia. Solo me resta felicitar al nuevo doctor y a nuestro claustro. Muchas gracias. Tot seguit, investirem solemnement com a doctor honoris causa el professor doctor Juan Pascual Leone. El Consell de Govern de la Universitat de València, en reconeixença als vostres mèrits rellevants, us ha nomenat doctor honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us fa lliurament d'aquest títol que acredita la condició que avui adquiriu. Rebeu la medalla que llueixen com a símbol distintiu del grau doctoral els doctors i doctores per la Universitat de València. Us impose
com a símbol la birreta llorejada, antiquíssim i venerat distintiu del magisteri. Porteu-la com a corona dels vostres estudis i mereixements. Rebeu l'anell que l'antiguitat tenia costum de lliurar en aquesta cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, les consultes i les censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de puresa que han de preservar les vostres mans. Són signes els uns i els altres de la distinció de la vostra categoria. Rebeu el llibre de la ciència que us escau d'ensenyar i avançar i que aquest siga per a vos significació i advertiment que per més gran que fora el vostre ingeni, haveu de retre obediència i veneració a la doctrina dels vostres mestres i predecessors. Atès que us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, doctor Juan Pascual Leone, en nom del seu claustre, la salutació de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys. A continuació, té la paraula el doctor Juan Pascual Leone. Per favor. Empiezo. Excelentísima señora rectora María Vicenta Mestre Escrivá, estimada profesora Cerezo Jiménez, académicos y autoridades de la Universidad de Valencia. Señoras y señores, amigos todos, les agradezco profundamente este honor que me hacen otorgándome un doctorado honoris causa, en particular porque esta es la universidad donde yo empecé mi carrera estudiando medicina. Hoy quisiera hablar de mi vida como científico y de mi trabajo en psicología del desarrollo humano. Yo siempre he tenido tendencia a observar la mente
y el modo cognitivo de ser en niños y en adultos. Mi formación en medicina y neuropsiquiatría en España y mi trabajo con Jean Piaget en Ginebra me hicieron ver cambios que ocurren con la edad en la mente de personas, aparte de la experiencia. Después de obtener el título de médico psiquiatra y trabajar en psiquiatría 4 o 5 años, me orienté hacia la psicología. Quería entender qué es lo que nos hace ser inteligentes. Habiendo descubierto a Jean Piaget, del que hablaban en un libro de psiquiatría, traté de obtener y obtuve una beca para trabajar con él en Ginebra, en su centro de investigación. Piaget había creado una psicología evolutiva basada en lo que encontró estudiando niños de diferentes edades. Piaget no presentaba pruebas a sus niños de estudio, sino que hacía preguntas analíticas acerca de temas y situaciones que el niño conoce. Estas ideas marcaron mi historia personal. Mi trabajo de investigación en Canadá ha abarcado unos 50 años. Con estudiantes y con mi esposa y colaboradora, la doctora Janice Johnson, hemos estudiado el desarrollo cognitivo. Elaboré una teoría del organismo psicológico que trata de aclarar cómo nuestra mente funciona, una teoría y métodos que tengan aplicaciones más allá del laboratorio y que puedan ser usados por educadores, clínicos e investigadores. Traté de obtener una teoría psicológica desde dentro, es decir, desde la perspectiva del sujeto mismo en sus procesos internos. Esencial en esta teoría es la distinción entre esquemas y operadores mentales o capacidades. Los esquemas son sistemas de información que componen el contenido de nuestra memoria, creando patrones de pensamiento o comportamiento. Todo esquema tiene un proceso desencadenador en la mente y un proceso efectivo, que es el acto mental o comportamiento que resulta. Por ejemplo, en un niño rebelde, un desencadenador puede ser cualquier demanda recibida de un adulto y el proceso efectivo puede ser un acto de obediencia o desafío. Yo distingo tipos de esquemas. Una distinción es entre esquemas cognitivos y afectivos. A su vez, esquemas cognitivos pueden ser operativos o figurativos. Los esquemas figurativos representan en la percepción objetos o entidades de cualquier tipo. Por ejemplo, un bote de atún, mi despacho, mi hijo. Los esquemas operativos son transformaciones que puedan aplicarse a los figurativos. Por ejemplo, abrir un bote de atún o felicitar a mi hijo. Noten que todos los esquemas nos llegan con expectativas. Si yo abro la tapa de un bote de atún, puedo esperar que mi gato aparezca buscando que lo alimenten. Los esquemas afectivos añaden sentimiento o valores vitales a la experiencia actual. Sentimientos tales como bueno, malo, gusta o disgusta, busco o evito. Si me levanto en mitad de la noche y veo la sombra de una persona en mi cocina, podría reaccionar con resquemor.
Si entonces notara que esa forma es mi mujer, me sentiría de nuevo tranquilo. Finalmente, esquemas ejecutivos son planes de comportamiento que sirven para seleccionar estrategias y organizar acciones o procesos. Los esquemas tienden a aplicarse en condiciones mínimas de activación. Cualquier situación puede desencadenar múltiples esquemas. Distingo entre situaciones facilitantes en las que esquemas activados son mutuamente compatibles para producir resultados y situaciones engañosas en donde esquemas activados entran en conflicto. En situaciones facilitantes, el aprendizaje pasado puede ser eficiente. Por ejemplo, encontrar el camino a casa en una ruta familiar. Situaciones engañosas requieren esfuerzo y resolución de problemas. Por ejemplo, encontrar el camino de regreso a mi hotel en una ciudad desconocida. Gran parte de mi trabajo se ha centrado en estudiar situaciones engañosas y procesos para resolver conflictos entre esquemas y llegar a soluciones. Las capacidades u operadores mentales son procesos organísmicos sin contenido de información que actúan sobre esquemas potenciando su aplicación. Por ejemplo, hay capacidades para diferentes tipos de aprendizaje y hay una capacidad para inhibir esquemas activos pero irrelevantes. La capacidad que yo he investigado más, es la atención mental. Atención mental es la capacidad de aplicar energía mental. Gracias. Para potenciar activación de esquemas que influyan en el pensamiento. Atención mental es limitada y aumenta con la edad, en la niñez, independientemente del aprendizaje. Consideremos un ejemplo concreto de este límite. Mi nieto Jasper, a los 18 meses, estaba comiendo galletas mientras participaba en una charla de vídeo familiar. Su tío Rafael, cuya imagen aparecía en la pantalla, pidió a Jasper que compartiera galletas con él. Jasper respondió tratando de alimentar la imagen de su tío. Es decir, cuando su tío Rafael, o más bien la imagen, decía «dame de comer», Jasper trataba de obedecer. Podemos representar esto señalando los esquemas relevantes. Por ejemplo, en la frase cuando Rafael dice «dame comida», Jasper da comida a la boca de Rafael. La frase señala los esquemas que Jasper ha de activar y tener en cuenta. El esfuerzo es retener 4 esquemas distintos. Si el niño a los 18 meses puede coordinar 4 esquemas, podrá alimentar la imagen de su tío. Tengan en cuenta que Jasper parecía no ver que la imagen no es su tío. La capacidad mental del niño debe ser igual o mayor que la demanda mental de la tarea para que el niño tenga éxito. Noten que en la infancia, hasta los 3 años aproximadamente, el crecimiento es en la capacidad de mantener en la mente esquemas sensorio-motores y no simbólicos. Es evidente que aprendizaje aumenta con la experiencia y la experiencia aumenta con la edad. Mi teoría distingue varios tipos de aprendizaje. El tipo más básico
es el aprendizaje de contenidos y sus relaciones. Aquí, a través de la exposición repetida, la persona interioriza aspectos básicos. Ejemplos son el niño que llega a reconocer a una persona o el sonido de los pies de mamá en las escaleras. El aprendizaje de contenidos generalmente implica la diferenciación de esquemas. Por ejemplo, cuando se ve por primera vez el arte español del siglo XVII, se podría notar el estilo general de las pinturas. Con el tiempo, viendo estas pinturas una y otra vez, mis esquemas empiezan a reflejar diferencias sutiles. Descubro que puedo reconocer diferencias entre Murillo, Zurbarán y Velázquez. Tal vez no pueda explicar por qué creo que es un Murillo, pero con experiencia he aprendido rasgos de su estilo en forma de esquemas figurativos que señalan diferencias con otros pintores. Este aprendizaje puede llevar a la automatización. Tal aprendizaje es lento y a veces puede ocurrir con poco esfuerzo mental. Piensen, por ejemplo, en aprender Tai Chi, que yo hago. Es una larga secuencia de movimientos, demasiado larga para retenerla en la mente de una sola vez. Así se aprende en la práctica repetida, siguiendo los movimientos del maestro de Tai Chi. Después de meses de práctica, puedo haber aprendido a hacer la secuencia de movimientos. Esquemas automatizados hacen que nuestro comportamiento sea fácil, como conducir un automóvil o encontrar el camino en lugares familiares o cocinar una receta favorita. A menudo estos comportamientos, más o menos bien aprendidos, han de aplicarse como un todo. Por ejemplo, si me interrumpen en medio de mi ejercicio de Tai Chi, quizás no pueda retomarlo donde lo dejé y tendré que volver a empezar. Hay otro tipo de aprendizaje más rápido y analítico. Es laborioso y requiere mucha atención mental, como cuando uno ha de tener en cuenta los aspectos relevantes para distinguir entre estilos de pintura o resolver un tipo de problemas o comprender un concepto. Es posible que usted, oyente, sienta este tipo de esfuerzo mental tratando de recordar cosas que dije sobre la atención y los esquemas. He sugerido que la capacidad de atención es limitada y cambia con la edad en la niñez. La capacidad mental disponible restringe la complejidad de problemas que una persona pueda resolver y los conceptos que puede aprender fácilmente. El aprendizaje no basta para explicar desarrollo cognitivo. Hay cambios no debidos al aprendizaje y entre ellos la capacidad de atención mental. Tal capacidad es el número de esquemas o aspectos distintos, no automatizados, que uno pueda retener en un solo acto de atención. Esta capacidad crece con la edad, en la niñez, y es independiente del aprendizaje. Tal crecimiento en capacidad produce etapas o estadios en los años escolares. La capacidad de mantener información en la mente consciente, con esfuerzo, crece, creo, cada 2 años. Desde solo un esquema a la edad de 3 o 4 años hasta 7 esquemas en la adolescencia tardía y edad adulta. A partir de los 3 años de edad y en contraste con la infancia, crecimiento es en capacidad de tener en la mente esquemas simbólicos. La tarea de una capacidad de atención que crece me vino primero
estudiando con Piaget, examinando sus estadios lógicos para la infancia. Cuando propuse a Piaget que esta dimensión cuantitativa pudiera ser causa subyacente de los estadios piagetianos, la idea no le gustó. Pero el crecimiento cuantitativo ha sido fundamental para estudios neopiagetianos del desarrollo cognitivo. Tal capacidad se puede medir y tenemos medidas en varios dominios de contenido, por ejemplo, visual, verbal, motor. Una de estas tareas es la intersección de figuras. En cada ítem de esta tarea, el niño se le presenta una serie de formas discretas, así como las mismas formas en una configuración superpuesta. Creo que ustedes podrían ver las figuras si quieren. Su tarea es encontrar, la tarea del niño es encontrar cada una de las distintas formas en la configuración superpuesta y tenerlas en la mente para encontrar el área donde las formas se cruzan. Los ítems varían de 2 a 8 formas superpuestas y la demanda mental de un ítem es la cantidad de formas que hay que puntear en la intersección. Por ejemplo, si niños de 9 años tienen una capacidad de atención de 4 esquemas simbólicos, deberían manejar con facilidad ítems o tareas con hasta 4 formas o aspectos no aprendidos, pero no más. El puntaje de capacidad mental de un niño es el número de aspectos necesarios que el niño pueda considerar simultáneamente y sin aprendizaje previo. Tengan en cuenta que la capacidad de atención no tiene contenido y así debiéramos poder medirla en diferentes áreas y tareas, por ejemplo, verbal, visual, espacial, etc., esperando resultados similares después de los puntajes respectivos. También hemos desarrollado un método para estimar la demanda mental en tareas y situaciones problema. A esto lo llamamos análisis mental. Este análisis requiere identificar esquemas necesarios para resolver la tarea dada, es decir, la secuencia de pasos mentales necesarios para la solución. Y en cada paso hay que ver qué esquemas son automatizados. No automatizados necesitan usar capacidad mental. El paso con mayor necesidad de atención mental evaluará la demanda mental. 2 factores de la situación provocan demanda mental. Primero, el número de aspectos diferentes necesarios para resolver el problema. Segundo, el grado de engaño que puede existir en estos aspectos. Las tareas engañosas, aquellas que inducen conflicto entre esquemas, son las mejores para revelar demanda mental del sujeto. Nuestro análisis de Jasper, alimentando la imagen de su tío, es un ejemplo simple de análisis en tareas. Cuando intenta alimentar la imagen de su tío en la pantalla de la computadora, el parecido de la imagen con el rostro real de su tío es engañoso para Jasper. Con este tipo de análisis hemos obtenido medidas de la capacidad atencional que usamos para estimar la complejidad de problemas en matemáticas, en interpretaciones de metáforas en los niños y en niveles de conciencia, por dar solo 3 ejemplos. Combinando medición de capacidad con la estimación de la demanda mental en tareas, podemos predecir cuándo un niño es capaz de resolver ciertas tareas por primera vez.
En conclusión, el aprendizaje es esencial, pero solo si no explica, pero por sí solo no explica el desarrollo cognitivo. También hace falta capacidad mental para resolver conflictos en situaciones nuevas. Esa es la atención mental, muy limitada, que crece con la edad en la niñez. Así podemos medir esa capacidad del niño y usando nuestro análisis de tareas podemos estimar la demanda cognitiva. De ese modo se puede predecir cuándo un niño podrá hacer una tarea o comprender algo nuevo. Estas ideas tienen aplicación en muchos dominios. En educación, para saber la edad más adecuada para enseñar algo fácilmente, o cómo modificar la instrucción y simplificarla. Y en la investigación de psicoterapia para explicar mejor el proceso de terapia. En investigación cerebral hemos visto que la activación del cerebro aumenta con la demanda mental de los ítems. El tema principal de mi investigación ha sido cómo se puede usar atención mental para encararse con nuevos problemas y avanzar más allá del aprendizaje anterior. Nuevamente, agradezco a la Universidad de Valencia y a sus miembros este honor. En particular, agradezco a la doctora Cerezo el iniciar mi nominación y a los miembros del Departamento de Psicología Básica y a la Facultad de Psicología y Logopedia por aprobarla. Es un gran placer que mi trabajo sea reconocido en el país donde yo nací. Muchas gracias. Membres del Consell de Direcció de la Universitat de València, antic rector de la Universitat de València, professor Tomàs, professor Juan Pascual Leone, nou doctor honoris causa de la nostra universitat, deganes i degans, directors i vicerectors d'altres universitats, vicesecretari general de la universitat, vicegerenta d'Investigació, Transferència i Innovació,
representants del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, delegats i delegades de la rectora, directors i directores de serveis, padrins i comissió d'acompanyament d'aquest acte, companyes i companys, professores i professors, estudiants, amigues i amics, familiars també del nou doctor honoris causa que ens acompanyeu. Senyores i senyors, benvingudes i benvinguts a aquest Paranimf, històric teatre acadèmic de l'edifici històric de la Universitat de València. En 1499 s'obriren les portes d'aquest edifici i al llarg dels segles no s'han tancat mai. Les portes del coneixement de la Universitat de València han estat obertes sense interrupció des de la fundació per part dels jurats de València en plena època renaixentista, temps d'esplendor del Regne de València, fent realitat la idea del seu fundador, el rei Jaume I, qui ja en el segle XIII havia obtingut les dues lletres de la Gràcia, Grandi Gaudio, de 1245, que permetien l'establiment d'un estudi general, una universitat amb diferents estudis en el regne recentment creat. Les investigacions històriques desenvolupades pel nostre professorat han permès evidenciar que ja des de la creació del Regne de València, la salut era una preocupació dels governants de les terres incorporades a la Corona d'Aragó. Així s'ha pogut comprovar la pràctica de la medicina des de l'arribada de Jaume I, amb destacades figures com Arnau de Vilanova i la implantació en la legislació foral de 1329 del model mèdic del Regne de València. Sobre els nostres caps, escrits en lletres d'or, trobarem a Vilanova entre els prohoms de la història de la Universitat de València. Amb la fundació de la nostra universitat, la Fundació 1499, aquest edifici acollia els estudis de medicina que, sense interrupció, en una tradició mèdica històrica amb poca comparació a nivell mundial, la Universitat de València ha impartit els estudis de medicina ininterrompudament. Llicenciatura que va cursar a la nostra universitat el nostre nou doctor honoris causa, un home que, com ell mateix ha assenyalat en la seva esplèndida lectio, autèntica lliçó magistral d'explicació de la ment a través dels esquemes i els operadors, sempre ha tingut tendència a observar la ment i el mode cognitiu de ser en xiquets i també en adults. Sense aquesta curiositat inicial no pot haver investigació. Sense aquesta curiositat no pot haver aspiració universitària. És el doctor Pasqual Leone un exemple d'autèntic universitari des dels seus inicis. Per aquesta curiositat, aquesta cerca per, en les seues pròpies paraules, voler entendre què és el que ens fa intel·ligents. En la cerca de respostes a les preguntes dels éssers humans, en la cerca de solucions als problemes de la nostra societat, en l'espírit de servir al nostre poble, fidels a l'ordre dels jurats de la ciutat que escrivien que en la dita casa estudi general no sols se lliga gramàtica, lògica, filosofia i altres arts liberals, mas encara volen i ordenen que hi hagi doctors per llegir de teologia, de dret canònic i de dret civil, de medicina, de cirurgia, metafísica, poesia i altres ciències. La nostra universitat ha anat al llarg dels temps evolucionant. Sempre ha evolucionat amb la fidelitat als nostres orígens i vocació de servei a la ciutadania, evolucionant en espais, en metodologies de recerca i de docència, evolucionant en les matèries a conrear, sempre també amb espírit pioner. Senyores i senyors, companyes i companys, enguany es complixen els 40 anys de la creació de la Facultat de Psicologia, l'any 1983, a la qual s'afegirien en 1997 els estudis de logopèdia, donant nom a la facultat que avui en dia tenim, Facultat de Psicologia i de Logopèdia. En aquell moment feia una dècada de la creació de la Càtedra de Psicologia a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació,
moment en què s'iniciaren tant els estudis com el desenvolupament de la psicologia científica a València fa enguany ja mig segle. Molts d'aquells estudiants de la primera promoció estem avui ací, al voltant del nou doctoris causa. Ara que celebrem els 50 anys de la creació dels estudis de psicologia, en aquest temps en què la salut mental ocupa espai en el debat públic, i avui, quan investim doctor honoris causa el destacat professor i investigador Juan Pascual Leone, vull reivindicar la importància que per al nostre poble, per a la societat valenciana, ha tingut la salut mental al llarg de la història. Per això em permetran recordar amb orgull que la societat valenciana es va dotar ja en 1410 d'un hospital públic amb funció benèfica, l'Hospital d'Innocents Fols i Orats, antecedent de l'actual Hospital General de València. Hospital del Quattrocento que ha estat considerat el primer hospital psiquiàtric d'Occident. Santa cosa e obra molt santa fos fet hospital en què semblants fols e innocents estiguessin de tal manera que no anassen per la ciutat, ni poguessin fer dany ni ells ne fos fet. Va escriure Fray Joan Gilabert Jofré, conegut per tothom com el pare Jofré. Va ser en aquell hospital psiquiàtric pare Jofré en què el jove llicenciat en Medicina per la Universitat de València, Juan Pascual Leone, va exercir com a ajudant de psiquiatria clínica abans de cursar l'especialitat en psiquiatria i neurologia a la Universitat de Valladolid, el diploma en psicologia experimental del desenvolupament a l'Institut Rousseau a Suïssa i el màster en psicologia i posterior doctorat a la Universitat de Ginebra amb Jean Piaget, tal i com ens ha exposat en la seva brillant laudatio la professora de la Facultat de Psicologia i Logopèdia, la doctora María Ángeles Cerezo. Benvolguda Helen, moltes gràcies per haver assumit la responsabilitat de pronunciar l'exposició de rellevants motius que concorren en la persona del doctor Juan Pascual Leone, que l'han fet mereixedor de la màxima distinció acadèmica que concedeix la Universitat de València, que és el doctorat honoris causa. Agraïment que vull estendre de tot cor a les persones que han exercit les responsabilitats del cerimonial tradicional d'investidura honoris causa a la nostra universitat, els padrins Antonio Ferrer i la mateixa doctora Ángeles Cerezo, així com a la comissió d'acompanyament conformada pels doctors i doctores Paula Samper, Javier Roca, Ana Docón i Francisco Alcantut. Moltíssimes gràcies, companyes i companys, amigues i amics, per contribuir a aquest nomenament i acompanyament del nou doctor honoris causa. I mai més evident, atès que la Facultat de Psicologia i Logopèdia és, com ben bé sabeu, el meu centre, la meva facultat, en la que m'he format i en la que he tingut l'honor també de compartir investigació, d'exercir docència, desenvolupar grups de recerca i també assumir les responsabilitats de màxim nivell, com va ser la gestió com a degana de la Facultat de Psicologia. En aquells moments Psicologia, ara Psicologia i Logopèdia, comptant sempre amb el suport dels companys i companyes de la meva facultat. Per això és de primera mà del vostre compromís, sé de primera mà del vostre compromís institucional i de la vostra passió per la psicologia com a disciplina acadèmica i també en la seva vessant professional. Senyores i senyors, avui hem investit honoris causa un referent mundial en la psicologia. Un investigador que ha desplegat una recerca que, com ben bé ha qualificat la doctora Cerezo en la seva laudatio, és un calidoscòpic paisatge intel·lectual. Primer investigador que va formular el model que quantifica la capacitat d'atenció mental, unit les teories del desenvolupament cognitiu i del processament de la informació. Estem davant d'un home anticipat al seu temps, generador d'innovadores idees sobre les habilitats cognitives en l'envelliment, amb una notable influència en la psicologia per les seues contribucions a l'educació i també a la clínica, així com al moviment neopiagetià en la psicologia del desenvolupament. Tots els mèrits presentats foren considerats pel Consell de Govern de la Universitat de València
com dignes per a rebre el reconeixement com a doctor honoris causa que avui, amb tot el simbolisme, li hem lliurat. Doctor Pasqual Leone, no us puc donar la benvinguda a la Universitat de València, perquè aquesta és, des dels vostres orígens, la vostra universitat i la vostra casa. I estem ací envoltat de companys i companyes que reconeixen la vostra contribució a la psicologia, la respecten i la honoren i la segueixen. Com s'ha honorat al llarg dels temps als nostres mestres i predecessors, tal com indica la tradició i el cerimonial solemne amb el qual vos hem investit en el més alt grau acadèmic que concedeix la nostra universitat i que també ens ha recordat la professora María Ángeles Cerezo en la seva laudatio. Universitat de València que avui, més de 520 anys després de la seva creació, continua fidel a la vocació de servei al poble valencià, al progrés de la ciència i del coneixement i que projecta la seva activitat al món com a universitat pública, esdevenint la primera universitat d'Europa en recepció d'estudiants en mobilitat, la tercera d'Espanya en recerca i una de les 100 primeres universitats d'Europa. Fidels a l'esperit fundacional de la nostra universitat, refermem la nostra vocació global i el servei a la societat com a institució pública amb valors per una societat de futur millor. Futur que fem totes i tots cada dia en un món cada cop més complex. Futur que es conforma també des del progrés de la ciència i el coneixement i també la seva aplicació pràctica i transferència de coneixement. Doctor Pasqual Leone, moltes gràcies pel vostre compromís amb el progrés científic. Ens podem sentir ben orgullosos i orgulloses del prestigi i alta qualitat intel·lectual del nostre egressat de la llicenciatura en Medicina i avui doctor honoris causa per la nostra universitat. Moltes gràcies, senyores i senyors, per la seva presència. Felicitats també i enhorabona a la seva companya de vida i també en la investigació. Moltes gràcies a totes i a tots per fer costat a aquesta gran universitat que ho és per les seues persones, les que cada dia fem possible la Universitat de València. Professorat, personal investigador, personal tècnic, personal d'administració i serveis i els nostres estudiants. Universitat que és gran també pels seus egressats i la seva contribució a la societat dins d'aquesta missió de servei públic. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a totes i a tots. Pregue que ens posem en peu per escoltar a l'Orfeo Universitari en el Gaudeamus Igitur.
Moltes gràcies. Es clou la sessió.